Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el artículo que habíamos dejado del padre Luca Pedroli. Yo quisiera que abordáramos el día de hoy la primera parte. Ya primeramente Dios, terminaremos en estos días, no digo que mañana, para tampoco saturar la materia y poder de alguna manera asimilar un poco mejor. Eh, vamos a comenzar, el artículo lo voy a poner aquí al frente de la pantalla y vamos a comenzar un poco con la exposición. Tenemos también aquí la, la Bible Works, que es una herramienta para trabajar sobre todo con los textos originales. Bueno, comenzamos aquí con el tríptico esponsal de Juan. Tenemos la primera cita, Juan 2, 1, 11, 3, 29, 31 y 4, 5, 42. Vamos sobre la primera. Juan 2, 1, 11. Es mm, Juan 2, 1. Es las bodas de Caná. Y comienza, bueno, vamos poniéndolo mejor en español para tratar pues de captar el sentido del texto primero. Aquí está. A lo mejor se ve muy pequeño aquí, pero lo voy a leer de todas maneras. Este, bueno, no voy a leer todo el contenido, solamente voy a resaltar algunas partes. Por ejemplo, el versículo 9, 9 y 10, dice cuando el maestresala o ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Pues el encargado de los meseros, ¿verdad? Probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, perdón, la 10, y dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú en cambio has guardado hasta ahora el mejor vino. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Estos primeros 11 versículos nos van a hablar de las bodas, pero no es casualidad que sea justo al inicio del Evangelio cuando se hable de las bodas. Vamos a tratar de explicar. Primero, la premisa, que es el testimonio del amigo del esposo. Eh, Hay que decir que en la tradición judía el, los esponsales o las bodas tenían dos momentos. La boda primero era pues la celebración como tal, una boda eh, ritual, si quisiéramos decir, que eran los desposorios, y en eso solamente se comprometían a que se iban a casar. Entonces iban, hacían una promesa pública y esa era la boda. Pero después, el segundo momento es cuando se da la sacramentalidad, si así queremos decir, de la boda, en la consumación misma. Entonces, aquí la figura del amigo del novio es el que está a la expectativa de lo que sucede en la alcoba nupcial. La boda comenzaba cuando entraban precisamente a la alcoba nupcial el novio y la novia, que en este momento ya eran esposos. Entraban allí, consumaban el matrimonio y el amigo del novio estaba ahí al pendiente escuchando. Y una vez que escuchaba, salía alegre a anunciar que ya se había consumado el matrimonio y entonces comenzaba la fiesta. La figura del amigo del esposo o del amigo del novio es fundamental para entender el mensaje de Juan, porque aquí aparece el bautista como el amigo del esposo. Y así también en el Evangelio de Juan, en una primera lectura, no puede escapar el hecho de que Jesús viene identificado como el esposo, esposo como tal. Hay que decir también que, al menos en italiano, en español casi no, pero en italiano sí, una cosa es esposo y la otra es marito. El esposo es el momento cuando hace el desposorio, cuando se unen por el matrimonio. Después ya será marido.
pero en ese momento, en el desposorio mismo es esposo, porque se están esposando, se están casando. No es novio, porque el novio ya quedó atrás. Ahora ya es esposo, ya tiene un carácter diferente. Sin embargo, aquí el Evangelio griego pues nos pone todavía la palabra ninfe para ella, ninfes que es novia, y ninfos para él que es novio, pero no en el sentido de un noviazgo que pudiera terminar, sino ya de, podríamos decir, una prometida, ya un carácter un poquito más serio, ¿verdad? Bueno, entonces esto Jesús viene así ya identificado como un esposo, se hace propiamente una referencia explícita colocada sobre todo al inicio de la narración. En Juan 3, 29, 31, casi a modo de sintagma programático. ¿Qué significa esto de sintagma programático y también de clave de interpretación? Significa que se repite el mismo esquema para relacionarlo y para decir, en adelante, cuando aparezca esposo, nos vamos a referir de alguna manera a Jesús. Y entonces esto se convierte como en una clave de interpretación para todo el texto. El autor nos presenta el texto griego, vamos a leerlo, vamos a tratar de traducirlo poco a poco, ¿verdad? Dice, Joe jonten ninfen ninfios estin. Jo de filos tu ninfio, jo estekos kai akuon auto jara jairei diaten fonen tu ninfio. Hasta aquí. Dice, aquí es el verbo tener, ¿verdad? El que tiene a la esposa, a la novia, ninfen, que tiene a la novia, es el novio. Este de podríamos considerarlo como una partícula adversativa, un pero, ¿verdad? Pero el amigo del novio, el que está presente y el que escucha a él, aquí es ¿cómo se llama? Un acusativo conato. ¿Qué significa esto? El acusativo conato es lo que en español decimos pleonasmo o una repetición, ¿verdad? Por ejemplo, comer comida. Aquí lo pone, se alegra en alegría, para resaltar que su alegría es verdadera. Dice, se alegra con alegría o se entusiasma cuando escucha la voz del novio o a causa de la voz del novio. Luego continuamos esta otra parte. Haute un jejara, ge eme peplerotai. Entonces, esta es la alegría, la cual para mí está completa. Esta es mi alegría que está completa. Ekeinondei auxanein emede elatustai. Aquel es necesario, o sí, es necesario, es la traducción más correcta, es necesario que aquel crezca de tal manera que yo disminuya o yo me haga pequeño. Y luego, Juan Anocen, erjómeno sepano, pantonestin, jo onectes ges estin, cayentes ges la ley, jo ecturano, erjómeno sepano, pantonestin. Esta frase es muy larga, pero es muy interesante porque aquí las preposiciones son interesantes también, o incluso los adverbios. Aquí tenemos un adverbio que es anothen. La partícula an significa invariablemente hacia arriba, ¿verdad? O desde arriba. Y este adverbio sería el que viene desde arriba, el que viene de lo alto, el que viene de lo alto, el verbo está sobre todos. El que viene de lo alto está sobre todos. Y luego aquí ya viene, aquí no tenemos adversativa, sin embargo lo pudiéramos considerar como una frase contraria, porque dice, el que
está o el que es de la tierra es y de la tierra habla. Evidentemente que esta traducción es muy literal, pero ¿a qué se refiere? El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que del cielo viene, sobre todos está. Esta expresión de San Juan, del evangelista, la pudiéramos considerar una expresión un tanto gnóstica, porque parecería que está haciendo una división del ser humano en dos tipos, al menos, el hombre que viene del cielo y el hombre que pertenece a la tierra. Esta expresión es bastante común en los gnósticos porque para los gnósticos había dos tipos de hombre. Un hombre que es el hombre ílico, que es el que pertenece a la tierra, a la materia, por la palabra ilé, materia, que es aquel que está, solamente se preocupa por las cosas de la tierra, por comer, pueden ser artesanos, pueden ser herreros, la gente que se dedica al trabajo meramente físico. Sin embargo, los hombres espirituales o también llamados neumáticos, porque son precisamente los que se dejan llevar por el neuma, el espíritu, son aquellos que se elevan a las artes, a la cultura. Entonces, aquí si pudiéramos pensar que se trata de una especie de gnosticismo, un gnosticismo cristiano, que hasta aquí no hay ningún problema, pero que pudiera confundirse. Por eso lo aclaro. Bueno, ¿qué nos diría Juan con esto? Juan quiere decirnos o quiere aclarar que el que viene de lo alto en este caso es Jesús, el que viene del cielo, y por eso está por encima de todo. Bueno, Juan el Bautista ya había reconocido a Jesús precedentemente o con anterioridad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que llama la atención también en 1.29 es que dice Joamnos tu ceu, jo airon, tenja martían tu cosmo. El Cordero de Dios, pero lo pone claramente, el Cordero de Dios. O sea, es un animal para el sacrificio, el Cordero, pero no es cualquier Cordero, es el que le pertenece a Dios. En ese sentido, el Cordero de Dios es el único sacrificio, ya con eso lo está diciendo, que quita el pecado del mundo. Es el único sacrificio válido, no es un cordero más, sino que es el Cordero. Y aquí con claridad lo presenta el Evangelio porque le pone el artículo definido, el Cordero, ho amnos. Bueno, entonces siempre, o ahora dirigiéndose a sus discípulos, lo identifica de dos modos a Jesús, a este Cordero, siempre relacionados uno con el otro. Principalmente lo presenta como el esposo, definiendo a sí mismo Juan el Bautista como el amigo del esposo. Esto lo vemos en 3.29, por lo que indica que él es el que viene de lo alto, es decir, del cielo. Esto refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Pero él es el amigo. Es interesante también que en esta última referencia se resuena también aquella larga conversación entre Jesús y Nicodemo, reportada al inicio del mismo capítulo, en 3.1.21. ¿Recuerdan ustedes cuando Nicodemo dice, bueno, ¿cómo es eso de renacer de lo alto? ¿Cómo es que un hombre siendo viejo va a volver a entrar al vientre de su madre? Pero claramente Jesús dice renacer de lo alto. Entonces, en ese sentido de lo que viene de lo alto, pudiéramos encontrar una relación. De hecho, si la prerrogativa que por el Bautista se presenta, caracteriza a Jesús o a Cristo como el esposo, es aquella que es venir de lo alto, entonces en 3.3 es Jesús mismo quien la menciona al remarcar su misterioso interlocutor, ¿verdad? Al decirle pues a su misterioso interlocutor la exigencia propia de renacer de lo alto. ¿Verdad? Si esta es como la clave de lectura para indicar que el que viene de lo alto tiene superioridad sobre todos,
pues vamos a entender entonces ese elemento que aparezca con Nicodemo y que aparezca aquí. Hay que recordar, este adverbio es importante, anocen, porque anocen tiene esta característica, venir de lo alto. No en el sentido únicamente espacial, no en el sentido único para decir alturas, sino también para hablar de cielo, pero más bien, más que de una mm, realidad material locativa, hablar de una realidad espiritual. En ese sentido podríamos hablar de cielo. En ese sentido, pues es significativo el hecho que Nicodemo representa la comunidad de la primera alianza, es decir, los judíos que estaban ansiosos, deseosos de conocer y recibir al Mesías enviado. Según la más, ¿qué podríamos decir? Pues esta perspectiva profética más explícita, más, aquí dice el autor, más exquisita. Pues sí, porque ya se había anunciado para unirse con su pueblo y revestirse la humanidad entera de la ternura del amor de Dios. Entonces, este enfoque es muy especial porque es Dios mismo el que va a bajar, a descender para tocar al hombre. Y en ese tocamiento encontramos precisamente la dignificación del hombre. A la luz de estas consideraciones, también la colocación de tal capítulo, el de Nicodemo, resulta emblemático porque en la estructura del Evangelio de Juan, de hecho, se vienen a encontrar después o entre el segundo capítulo al centro el primer signo. El primer signo que es precisamente el de las bodas de Canaán. Y en el cuarto capítulo, que se desarrolla en torno al encuentro de Jesús, con la samaritana. El 2 y el 4 de alguna manera van a estar muy relacionados en estos elementos. Pero bueno, no nos brincamos ahorita o trataremos de no brincar. Ahora bien, como en la trama que constituye el tejido de la narración, las referencias emergen en el diálogo con Nicodemo por boca del Bautista, eh, y por la boca del Bautista, quisieran portarnos a lo primero, que es identificar propiamente en Jesús o a Jesús como el verdadero esposo, que surge del cuadro nupcial de Caná. Es decir, las bodas de Caná son apenas el preámbulo para hablar de Jesús como el esposo. ¿Pero con qué sentido? Pues es el esposo que viene a tomar a la esposa, a la propia esposa, viene a casarse. Particularmente ilumina mucho la contribución del gran Luis Alonso Shekel, el cual lee a la luz de este testimonio del Bautista las palabras escritas un poco antes, en Juan 1, 26, 27. Vamos a ver qué dice Juan 1, 26, 27. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a leerlo en griego. Dice, ego baptizo en ydati, mesos humon este ken hon humeis uk oidate, ho opisomu erhomenos hu uk eimiego axios, hinaluso autu to himanta tu hipodématos. Dice, yo bautizo en agua o con agua. En medio de vosotros está al que vosotros no conocéis. El que viene después de mí. De él no soy yo digno, axios, no soy digno para desatar de él o desatarle las correas de la sandalia. ¿Qué significa esto? A veces en español traducimos no soy digno de desatar las correas de sus sandalias y lo ponemos en plural.
pero aquí está bien claro que es singular. Hipodématos. Hipodématos es sandalia y es singular. ¿Qué significa esto de desatar la correa de las sandalias? Ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero conviene recordarlo un poco. Dice, la referencia sería a la ley del levirato, una norma del Antiguo Testamento común al interno de la cultura semítica, según la cual si un hombre fuera muerto, o bueno, no decimos en español fuera muerto, más bien si un hombre muriera sin haber tenido hijos, uno de los hermanos, con base a un preciso orden de precedencia, habría debido tener cuidado, o sí, cuidar de la cuñada que ahora quedaba viuda, asegurando al tiempo mismo una descendencia al marido difunto. Es decir, no bastaba con apoyar económicamente a la viuda, no bastaba con ayudarla. Si había quedado sin hijos, entonces había que llevársela a vivir y pues engendrar hijos con ella. Esta cuestión es importante porque, bueno, si nos vamos a la tradición semita, pues también se pensaba que la sangre de alguna manera era la que se transmitía a los hijos. Entonces, si el hermano, que es la sangre del hermano, se une a la esposa, entonces se va a garantizar la descendencia de esta persona que ya está muerta. Evidentemente que en la actualidad sabemos que esto no tendría fundamento, pero en ese momento sí. Entonces, esta es una garantía. Es una práctica que se encontraba, pues, ¿verdad? Y que aparece de alguna manera en el libro de Ruth. Una historia junto con el derecho y con el amor. Aquel al cual esperaba esta responsabilidad podría también renunciar, cediendo la competencia al hermano que venía después de él. Aquí vamos ubicándonos. Vamos a suponer que tenemos 3 hermanos. El primero muere. Al que le corresponde el derecho de unirse con la esposa viuda es al segundo. Pero si bien el primero está muerto, el segundo no quiere, entonces al tercero se le va a dar este puesto. Pero solo en este caso se, dice aquí, se sobreponía un rito que era el de la Halishá. ¿Qué significa este rito de la Halishá? Bueno, pues venían y la mujer o alguien venía, le desataban una de las sandalias a este esposo que no quiso casarse como un signo de que perdía el derecho sobre esta mujer. Y no solo perdía el derecho, sino que también se le humillaba. Se comprende entonces que la iniciativa del Bautista, bueno, aquí ya no dice qué es lo que se hacía, pero vamos a leer la cita ahorita. Es la de Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Dice, si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no saldrá de casa para casarse con un extraño. Su cuñado se casará con ella y cumplirá con ella los deberes legales de cuñado, perdón. El primogénito que nazca continuará el nombre del hermano muerto, y así no se borrará su nombre en Israel. Es lo que decíamos de la sangre. Si los 2 hermanos tienen la misma sangre porque son hijos del mismo padre y de la misma madre, pues entonces si el hermano se mete con la cuñada ya muerto, el otro pues va a tener hijos como si fueran de la misma familia. Por eso no había problema en ese momento. Ahora hay que escuchar el versículo 7. Pero si el cuñado se niega a casarse, la cuñada acudirá a las puertas, a los ancianos, y declarará: mi cuñado se niega a transmitir el nombre de su hermano en Israel.
no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Los ancianos de la ciudad lo citarán y procurarán convencerlo. Pero si se empeña y dice que no quiere tomarla, la cuñada se le acercará en presencia de los ancianos, le quitará una sandalia del pie, ojo, le escupirá en la cara y le responderá: esto es lo que se hace con un hombre que no edifica la casa de su hermano. Y en Israel se llamará la casa del sin sandalias. Bueno, y ya continúa ¿cómo se llama? La narración, pero esto es interesante porque ese es el rito de la Jalishá. Eh, el hermano que le toca renuncia a su derecho y entonces pues sí, ya le quitan la sandalia, pero se hace público que él no quiso continuar esta situación. Ahora bien, se comprende entonces que la iniciativa de Juan el Bautista no es dictada o no ha sido dictada de un gesto de humildad, de decir yo soy el humilde que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. No. Eh, en muchas ocasiones la tradición nos ha hecho pensar esto, pero no es así. El significado más bien es todavía más profundo, porque es como si Juan el Bautista más bien rechazara a la esposa, porque diría, es que ella no me espera a mí o no lo espera a él, sino que espera al Mesías, a Jesús. Entonces, el hecho de que Juan no le quite la sandalia a Jesús, dice, yo no soy digno. Pues no soy digno porque efectivamente no se va a quedar la esposa, que en este caso sería la iglesia, no es para Juan. Y Juan no va ¿cómo se dice?, a quedarse con ella. Entonces el hecho de decir yo no soy digno es para decir yo no soy marido, yo soy el amigo del novio. El que va a ser el marido es el novio, no yo. Entonces, del resto entonces entendemos cuánto ya se había anticipado en el prólogo de San Juan. Esto lo vemos en Juan 1:15. Aquí cuando dice, ¿verdad? Ioannes martyrei peri autu, caike grafen legon. Jutosen hon eipon ho piso muer homenos, en prosten mu gegonen hoti protos mu en. Dice, bueno, aquí es en italiano, acá es en griego, ¿verdad? Juan testimonia o da testimonio sobre él y grita diciendo, este era, este es imperfecto, ¿verdad? Indicativo, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí, después de mí, no, sí, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque estaba primero que yo. Entonces, Jesús viene y deja a Juan atrás, pero no en señal tampoco de soberbia o algo así, sino para tomar el lugar que le corresponde, pues porque era el esposo, el otro nomás lo estaba esperando. Entonces no había por qué pedir perdón, no había por qué pedir incluso o esperar de Jesús un gesto de humildad, porque aquí no aplicaría, no se trata de ninguna humildad, ni de Jesús ni de Juan, sino que cada uno toma el puesto que le corresponde. Aquí, perdón, he aquí pues el por qué no es ni menos pensable que ellos apliquen la jalizá en la confrontación con Jesús. Sea que, no, perdón, se sabe bien que este último es el protagonista absoluto, tanto en la espera de las nupcias mesiánicas, por lo cual su gloria es aquella de poder participar muy de cerca en el cumplimiento del proyecto de amor de Dios. Esto en Juan el Bautista. Nos encontramos entonces en la perspectiva de un amor fecundo, con el esposo que mantiene
la fe en su esfuerzo, en su empeño, y que viene al encuentro con la nueva esposa para tomarla consigo y para asegurarle una descendencia. Estamos en la misma sintonía que va a ser precisamente la del Apocalipsis, cuando hablábamos de que en las nupcias se encontraban el esposo y la esposa. La esposa que era elevada a esa dignidad del esposo, y por eso los dos van ataviados de blanco, por eso los dos se encuentran en esta dignidad tan alta. Eh, Todo esto pues que se presenta hace o confirma pues la connotación esponsal que caracteriza de una manera muy fuerte el relato de Juan. Ya en el pasado muchos autores han leído y desarrollado este elemento distintivo. Los estudios recientes lo han colocado ulteriormente o de manera especial en la luz, deduciendo pues las dificultades, las tramas y las implicaciones nuevas que han ayudado a tomar incluso mejor el carácter esponsal que se encuentra de fondo en el cuarto evangelio y que presenta especialmente en las articulaciones de su narración, eh, y también se encuentra presente pues en algunas de las páginas más densas, pero desde este punto de vista teológico. La marca del cuarto evangelio, podríamos decir, es un carácter esponsal. Nos permitimos, bueno, el autor, ¿verdad?, nos dice esto, nos permitimos entonces señalar únicamente la búsqueda de la investigación, perdón, de Carlos Rusconi, el cual ofrece un análisis detallado de la metáfora nupcial y del sabio de Renzo Infante, el cual se evidencia, o en el cual se evidencia la misma eclesiología juánica que resulta decisivamente mostrada en esta dimensión. Bueno, aquí nos presenta a una autora, Adeline Feribach. Bueno, la vamos a tomar en cuenta. Dice que retiene que Juan va iluminando progresivamente, no de todo, ¿verdad?, pero sí va en los segmentos nupciales, va desarrollando su trama. La connotación de Jesús es como la de un esposo mesiánico, esperado por Israel. Entonces, al parecer de esta autora, se muestra en un modo particular a través del encuentro con este último, de Jesús, con algunas figuras femeninas que vienen a asumir así el rol de personajes claves en la óptica joánica. Personajes claves porque la relación de Jesús con ellas no necesariamente es la de un esposo. No podríamos decir que Jesús venga con esa intención, pero sí podría ser una óptica clave para decir que Jesús se presenta como el esposo y en estas mujeres suscita, despierta un interés para decir, bueno, pues ¿quién es este hombre que viene ahora con nosotros? Es aquello que había ya revisado de cierto modo, Roberto Viñolo, cuando presentando, dice aquí, metiendo a fuego eh, los, ¿qué podría decir? Pues sí, los problemas personales y la fe del cual es uh, intesuto, entretejido este texto, había tenido un modo de detenerse sobre la imagen de la samaritana. El encuentro de Jesús con la samaritana es bastante interesante porque tenemos aquí una relación que no es esponsal, pero también que sugiere que esta mujer se enamora de Jesús. En todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Un sentido no solo poético, sino real. Hay que decir, creo que ya se había mencionado en algún momento, cuando hablamos de la historia de Israel, que cuando se da la destrucción del reino del norte en el año 721 por Sargón II, que era de los capitanes asirios, desaparece el norte. Y entonces los asirios tenían una política que era bastante cruel, bastante terrible,
y consistía en traer gente de otro lugar y hacerla venir a la tierra que habían conquistado. Y eso hicieron. El reino del sur es destruido en el 587 definitivamente, van al exilio y luego regresan. Y aquí hay una serie verdaderamente, no quiero decir espantosa, pero sí abrumadora de teorías de qué pasó. Pero ahorita no nos compete. Pero sí conviene decir que para ese momento los samaritanos, que eran extranjeros, que ya no eran judíos, trataron de buscar alguna religión y se encontraron con esa religión judía. Entonces las tradiciones del norte, que van a ser la tradición de Jacob, por ejemplo, que van a ser las tradiciones, incluso algunas tradiciones patriarcales, algunas otras tradiciones proféticas, como el profeta Elías, que es tradición del norte, pues van a meter en una sintonía el norte con el sur y de alguna manera se van a unificar. Digo de alguna manera porque la unificación como tal nunca se dio. Sin embargo, ya mucho tiempo posterior, en tiempos de Jesús, a los del norte, a los samaritanos, particularmente a los samaritanos, se les consideran herejes, porque aunque tienen una Torá, que es el Pentateuco samaritano, no se les considera que estén de alguna manera llevando las cosas bien, sino que sería como una especie de religión paralela. Entonces, cuando está este encuentro de Jesús con la samaritana, no se ve bien que Jesús esté trayendo un mensaje a los samaritanos. Sin embargo, ahí se queda 2 días. Y sería como la manera con la cual el esposo viene precisamente a conquistar a su esposa, a llevarla, a decirles, efectivamente, es es la manera, es el camino en el cual yo vengo por mi esposa, reclamándola. Entonces, este encuentro con la samaritana también es una pieza clave. Todo esto que hemos dicho, a donde vamos, nos lleva a emprender entonces un camino que, valiéndose principalmente de los aportes de la literatura narratológica y sociológica, se introduce en el corazón del cuarto evangelio. Antes de hablar de simplemente de de estos textos, hay que hablar de la metodología. La narratología como tal es una ciencia. Hay un autor muy bueno que es un francés, Daniel Marguerat, que se llama Daniel Marguerat. Hay otros sin duda, pero él de una manera muy sencilla, nos habla de este tipo de estudio, de cómo se dan los personajes, del encuentro del autor real, del lector real. Y bueno, son muchos elementos que valdría la pena solamente recordar. Digo recordar o mencionar porque esa va a ser la metodología con la cual vamos a ubicar los personajes para saber cuál es el sentido de que finalmente el Evangelio de Juan, que es un evangelio de misterio de amor de Dios, va a conducirnos para que asumamos a Cristo como esposo, que sería propiamente la configuración específica de un consenso nupcial. Es decir, todo el proceso del cuarto evangelio nos llevaría a esta unión de Cristo con su esposa. Yo quisiera que aquí termináramos este segmento. Mañana, Dios mediante, continuamos con el punto 2. Vamos a procurar pues asimilar bien este artículo. De cualquier manera, si hubiera alguna duda o algún comentario, estoy a sus órdenes con la mejor disposición, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde.